Bueno, pues hoy nos acompaña en los estudios de Somos TV María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Miguel Ángel Blanco y también senadora del Partido Popular, aprovechando también la visita por primera vez a Tomelloso para participar en ese encuentro que se va a producir esta tarde sobre memoria y convivencia. Bienvenida, María del Mar. Muchísimas gracias, un placer de verdad estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, ¿qué supone para ti participar en este encuentro que se va a celebrar esta tarde en Tomelloso? Bueno, pues hablar siempre de la memoria de quienes han sido los verdaderos héroes de nuestra democracia, muchísimas personas a quienes les arrebataron su vida precisamente por defender la libertad, por defender la pluralidad, ¿no? Y por defender la convivencia, sin olvidar desde luego a los miles de heridos, de perseguidos, de amenazados durante más de 60 años, que es lo que ha sufrido este país, el azote del terrorismo. No solamente ha sido el terrorismo de ETA, sino desgraciadamente también acabamos ahora de conmemorar los 22 años de aquel terrible atentado que sufrió la ciudad de Madrid, como fue aquel 11 de marzo del 2004, donde fallecieron 193 personas y más de 1.500 personas se quedaron heridas, ¿no? Es decir, que este país ha sufrido diferentes terrorismos, como el terrorismo yihadista también, pero sin lugar a duda el que más ha azotado, ¿no?, a nuestro país ha sido el terrorismo de ETA. Y hablar pues de memoria, ¿no?, y de la dignidad y también de la verdad de lo que ha ocurrido, ¿no?, para que sobre todo las nuevas generaciones conozcan lo que hemos sufrido y padecido los españoles para llegar a este momento, para poder estar disfrutando de esta democracia con sus virtudes, con sus defectos, pero los jóvenes tienen que saber que el camino hasta llegar a este momento, ¿no?, pues que no ha sido nada fácil para miles y miles de familias, y hoy desgraciadamente pues no tienen idea ni quién es Miguel Ángel Blanco, ni quién es Ortega Lara, ni quién es prácticamente la organización terrorista ETA, ¿no? Y más en este momento político, ¿no?, que luego si quieres nos detendremos para hablar un poco más de esto. Pues yo creo que pues no puedo dar más que las gracias al alcalde de Tomelloso por esta invitación y a este municipio, ¿no?, por dar voz a las víctimas del terrorismo en un momento en el que a veces la verdad de las víctimas pues molesta a algunos para mantener unos pactos. Eso te iba a preguntar, ¿pueden convivir en estos momentos los conceptos de convivencia y de memoria? Pues deberían convivir, ¿no? Y mantener, o sea, una democracia que olvida a sus verdaderos héroes, desde luego, pues ni es democracia ni es nada, ¿no? Y como decía anteriormente, tener estos momentos de democracia ha costado muchísima sangre derramada, ¿no? Y la verdad es que duele mucho, ¿no? Duele mucho cuando ahora vemos como por parte de un gobierno, ¿no?, pues se sienta sin ningún tipo de pudor a negociar, a pactar con quienes son los herederos de ETA, porque es que yo me niego ya a llamarles por Bildu, sino yo les llamo los herederos de ETA, porque cabe recordar que la portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, Merche Aizpurua, bueno, pues era un alto cargo del periódico Gara, que era el periódico de propaganda de la organización terrorista ETA, el periódico que recogía dentro de sus letras nombres y apellidos de las posibles y de las futuras víctimas del terrorismo, a quien tenía que perseguir el terrorismo, el periódico que cuando todos los españoles de bien celebrábamos que la Guardia Civil había conseguido liberar a Ortega Lara, bueno, pues la portada de Gara era Ortega Lara vuelve a la cárcel, ¿no? Como encima, después del sufrimiento causado, como encima metiéndose con él, y como cada vez que utilizan el escaño, tanto en el Senado como en el Parlamento Vasco, como en el Congreso de los Diputados, no lo utilizan desde luego para defender la dignidad de las víctimas del terrorismo, no lo utilizan para condenar su pasado atroz, no lo utilizan desde luego para exigir desde luego esa condena rotunda a lo que ha sido el terrorismo de ETA y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo como víctimas inocentes, ¿no? Todo lo contrario, lo utilizan para seguir defendiendo que lo que para ellos existió en el País Vasco fue un conflicto de bandos enfrentados, una guerra abierta, y bueno, que por eso hay víctimas de los dos bandos, ¿no? O sea, una vergüenza y una humillación, y para las víctimas pues es una vergüenza y una humillación, nunca mejor dicho,
ver cómo este gobierno pues sigue pactando, sigue negociando con quien son los herederos de ETA, asesinos de sus propios compañeros, sin ningún tipo de pudor, y cómo sigue obedeciendo aquello que decía Otegi de presos a cambio de presupuestos. Pero la realidad es que los presos sí que están en la calle, pero España sigue sin presupuestos, con lo cual aquí los que cumplen es este gobierno con los herederos de ETA, pero desde luego seguimos sin presupuestos y seguimos pagando los españoles. Su vida cambió en el año 1997 con el asesinato de su hermano Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Sí. ¿Cómo recuerda ese momento que no hemos olvidado todos los españoles que lo vivimos y cómo cree que impactó en la sociedad española? Pues yo lo recuerdo como, de verdad, se va a cumplir ya 29 años, ¿no? 29 años, justamente los años que tenía mi hermano cuando fue secuestrado y asesinado por parte de la organización terrorista ETA. Cuesta pensar que han pasado tantos años porque su recuerdo sigue estando muy presente cada día. O sea, yo siempre lo digo, yo no hay día que pase que no me acuerde de mi hermano, de mis padres, que desgraciadamente tampoco ya no están aquí conmigo, que no me acuerde de su sonrisa, de lo alegre que era. Yo siempre lo recuerdo y es verdad, ¿no? Como es una manera de tenerlos todavía muy presente, ¿no? Aquel día lo recuerdo pues como el peor de mis días. Recuerdo perfectamente, yo estaba entonces en Londres cuando recibí la llamada de mi casa para decirme, con la voz rota de mi madre, para decirme que ETA había secuestrado a mi hermano. Yo decía, no puede ser, o sea, eso... cuando eso solamente pasa a través de la televisión, pero en mi casa no puede ser, ¿no? Digo, esto no puede ser, porque además mi hermano siempre lo decía, ¿no? A mí qué me van a hacer, ¿no? Si Ermua es un pueblo desconocido, yo no soy nadie, Ermua es un pueblo pequeño, yo no soy importante, y bueno, pues precisamente, ¿no? Por ser un pueblo pequeño, por no ser nadie importante, por ser una presa fácil, bueno, pues ETA lo secuestró, y aquello pues lo recuerdo. Tengo sentimientos contradictorios porque, por un lado, recordar aquellos días es recordar muchísimo dolor, un horror que te sigue desgarrando por dentro, pero también es recordar unidad, aquella unidad política y social, ¿no? Que se consiguió en aquellas 48 horas, lo que se denominó el espíritu de Ermua, ¿no? Donde se marcaron esas líneas rojas que ahora se han cruzado, se han saltado ya, que era que no solamente con ETA, sino con el brazo político de ETA, que entonces era Herri Batasuna, no cabía nada que negociar. Todavía recuerdo las palabras del entonces lehendakari Ardanza, ¿no? Subido en un banco en Vitoria, en el que decía que no solamente lo pagarían los asesinos de Miguel Ángel Blanco, sino todos aquellos que aplaudían y que no habían hecho absolutamente nada, ¿no? Pues para evitar el secuestro, para evitar su asesinato, y los que no habían condenado, y se refería a Herri Batasuna, ¿no? ¿Dónde quedan aquellos tiempos de aquella unidad política y social, ¿no? De todos contra ETA y su entramado? Y ahora, bueno, pues vemos que se abraza, como digo, a los herederos de ETA, a Bildu, sin ningún tipo de pudor. Por eso digo que son momentos de recuerdo en los que hay dolor. Y por otro lado también dices, lo que se consiguió, ¿no? Si a mí hace ahora 29 años me cuentan cómo íbamos a estar 29 años, no me lo hubiera creído y hubiera dicho, sí, hombre, y es imposible, ¿no? Que en algún momento se pudiera llegar a olvidar a las víctimas, a decirnos prácticamente que cada vez que hablamos las víctimas estorbamos, porque quizás recordamos, ¿no?, con quién están pactando y están negociando, y que a quienes eran los herederos de ETA, bueno, pues se les iba a tratar con una legitimidad y con una ética y una moralidad que avergüenza desde luego a cualquier español de bien. Nos comentabas que tienes presente a tu hermano, de hecho eres la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. ¿Cuál es tu misión dentro de esta fundación? Bueno, pues sobre todo es que solamente no se olvide, ¿no?, el sacrificio de mi hermano como víctima del terrorismo, el espíritu de Ermua, todo lo que conseguimos, ¿no? Porque recordar a Miguel Ángel, como decía, no solamente recordar a una víctima del terrorismo, sino que es recordar, ¿no?, todo lo que se consiguió desde la unidad política y social en la lucha contra el terrorismo. Cabe recordar que después del asesinato de
de mi hermano se adoptaron las mejores medidas legislativas para ir no solamente contra ETA, sino contra su brazo político. Cabe recordar la ley de partidos, ¿no?, que luego supuso la ilegalización de Batasuna. Se acabó con la Kale Borroka, ¿no? Eso, la Kale Borroka, que desgraciadamente ahora empezamos a volver a ver en las calles de Navarra y también en el País Vasco, por mucho que se niegue, pero son imágenes que a los que hemos vivido esos momentos pues nos recuerdan desde luego mucho a lo que nos tocó vivir allí, y sobre todo estamos muy empeñados en llegar a los jóvenes. Estamos haciendo ahora una labor educativa de ir a los colegios, de ir a los institutos, a los colegios mayores, porque muchas veces entrar a la universidad es más complicado, y a través de los colegios mayores estás llegando a universidades públicas, a universidades privadas. No sabéis la cantidad de colegios mayores que nos están llamando para que vayamos a dar charlas, para contar no solamente mi vivencia personal de lo que a mí me tocó vivir y a mi familia, sino a contar lo que ha sido toda la historia del terrorismo, es que son 60 años de azote terrorista en la que los jóvenes prácticamente, pues no saben absolutamente nada. Eso por un lado, y sobre todo lo que seguimos haciendo, pues como hacemos la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo, es seguir alzando la voz, pues para que los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia pues no estén pisoteados por ningún pacto manchado de sangre, y desde luego que no se olvide, ¿no? Porque desde luego olvidar a los héroes de la democracia es sin lugar a duda volverlos a matar, ¿no? Y ya bastante hemos pasado como para que ahora la sociedad española pues mire para otro lado y que no le dé el más mínimo valor al sacrificio de tantos y tantos inocentes. Y ahí estamos, desde luego, para que no se olvide, como les digo yo a los jóvenes cuando termino las charlas, ¿no? Ahora sois testigos, ¿no?, de lo que hemos vivido y de lo que ha ocurrido en nuestro país, con lo cual os cedo la palabra pues para que sigáis contándolo, porque claro, las víctimas iremos, dejando de estarlo, pero lo importante es que queden desde luego las futuras generaciones pues para que lo sigan contando, y ahí estamos trabajando y desde luego con muchas ganas, e insisto, y más en estos momentos políticos. Es importante que los jóvenes conozcan la historia, que muchas veces no se conoce, y para no volver a repetir estos patrones, y sobre todo en estos encuentros, ¿qué curiosidades tienen los jóvenes? Pues tienen muchísimas curiosidades, pues sobre todo muchas veces parece... Dices, a ver qué me va a contar esta, ¿no? Claro, es una cosa que ellos no han vivido. A ver, entonces de repente les empiezas a contar las historias y dices, ostras, te empiezan a mirar como diciendo, pero esto no es una película, esto no es un cuento, o sea, esto es real, o sea, dices, pero que ETA simplemente por pertenecer o pensar de manera diferente, no por pertenecer a un partido político, sino por pensar de manera diferente, te mataban, te perseguían, te amenazaban, te insultaban, o sea, es algo que les llama mucho la atención. Y luego hay una pregunta que siempre te hacen. Pues los españoles saben que las víctimas jamás hemos utilizado la venganza y la revancha, siempre hemos exigido justicia y seguimos exigiendo justicia, que a veces nos da algún varapalo que otro, y teniendo en cuenta que hay más de 300 crímenes a día de hoy todavía sin sentencia judicial. Pero dicho esto, les llama mucho la atención, y eso es una pregunta muy recurrente que te hacen, es que por qué nunca hemos utilizado la venganza, ¿no? Porque ellos te dicen, pues a mí si ETA hace algo a mi padre o a mi hermano, pues yo no sé lo que haría, ¿no? Pues al final les explicas, ¿no? Pues es que si haces lo mismo que ellos, te conviertes en uno de ellos, ¿no? Y esa es la diferencia entre los terroristas y las víctimas, ¿no? Que ellos son siempre los culpables y las víctimas son inocentes. Por eso siempre hemos exigido justicia, ¿no? Pero sí que es una de las preguntas que generalmente nos suelen hacer en los colegios, ¿eh? Que por qué nunca hemos contestado de la misma manera, o hemos actuado de la misma manera que ellos, ¿no? Y es lo que hay que decirles, ¿no? Pues que nosotros somos gente civilizada, gente buena, que creemos en la justicia, y ellos no. Ellos lo único que creen es en las pistolas y en las bombas, y al final actuar como ellos pues te convierte en un terrorista como ellos, y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Cuando parecía en España que estaba todo un poco más tranquilo, en el año 2004, ese 11M que se salda con 193 víctimas, un poco, ¿qué supuso para ti esa fecha?
En un principio no se sabía si era ETA, La recuerdo perfectamente. Yo creo que es de estas fechas, como me dice mucha gente, que recuerda lo que estaba haciendo cuando secuestran y asesinan a mi hermano. Esa es otra de las fechas que recuerdo perfectamente. Claro, estábamos en campaña, elecciones generales. Yo estaba entonces en Vitoria haciendo campaña allí en el País Vasco y bueno, pues cuando conocimos la noticia, pues fue tremendo. Es cierto que al final, al principio había mucha confusión porque es que todos pensábamos y todos teníamos la mente puesta en que había sido ETA. Es que yo cuando llego a este momento siempre cuento dos anécdotas que ocurrieron en esa mañana en el que demuestra que todos pensábamos prácticamente lo mismo. Veníamos de unas semanas antes en el que se había interceptado en Irún una mochila bomba en uno de los vagones que venía el tren a Madrid. Habíamos interceptado también, si no recuerdo mal, en Soria una furgoneta de la organización terrorista ETA en la que venía hasta arriba para poner una bomba Lapa. Y luego esa mañana recuerdo cómo Ibarretxe salió dando una rueda de prensa en el que se refería directamente a ETA, como que eran los que habían que habían causado esos terribles atentados, y tuvo que salir Otegi esa misma mañana para decir, cuidado, que también había que preguntarle por qué él sabía que no había sido. Él siempre que dice que no tiene nada que ver, pues porque él sabía esa noticia, él salió a desmentir que había sido ETA y fue el que empezó a señalar que había sido los yihadistas, pero Ibarretxe salió hablando de ETA y salió Otegi para desmentir que había sido ETA. Da igual quién fuera los causantes de esos atentados y de los terribles asesinatos de las 193. Yo siempre cuando hablo de víctimas del terrorismo. Me da igual cuál sea el apellido, me da igual que haya sido ETA, me da igual que haya sido el terrorismo yihadista. Son familias rotas, son vidas inocentes arrebatadas de gente normal. Esta semana lo recordábamos, gente que iba a estudiar, gente que iba a trabajar, gente normal que cogía un tren como cada mañana para ir a hacer su vida. Y bueno, pues los terroristas, que lo que hacen siempre, bueno, pues se levantan por la mañana y deciden pues quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir, ¿no? Y esa mañana pues se levantaron los terroristas yihadistas decidiendo quién no tenía derecho a vivir, como fueron esas 193 personas inocentes. Fue desde luego algo que siempre recordaremos y que desde luego tenemos que seguir alzando la voz para que no se olvide, por supuesto. Han pasado ya 22 años, porque es importante seguir recordándolo, aunque cada vez parece que los actos no se hacen tan simbólicos como antes, cosa que tampoco tiene mucha sentido. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se sigue haciendo un acto institucional por parte de la comunidad y por parte del ayuntamiento cada año, donde se hace una ofrenda de una corona, se hace un homenaje, ¿no? Se guarda el respetuoso minuto de silencio hacia las víctimas del terrorismo. Y es que es lo que decías, que al final es importante recordar para que los jóvenes conozcan, para que no se olvide la memoria de tantos y tantos inocentes. Da igual quién haya cometido ese terrible atentado, son víctimas inocentes y por lo tanto se merecen nuestro total respeto y desde luego se merecen que por parte de las instituciones y por parte de los ciudadanos pues se honre su memoria con la mayor dignidad posible, ¿no? Yo he estado este año en esos actos de homenaje, me consta que son muchísimos los municipios que siguen honrando la memoria de las víctimas, y teniendo en cuenta que es que además se declaró el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo porque es el mayor atentado terrorista que ha sufrido Europa. O sea, que es que España nos ha tocado desgraciadamente por todos los lados, y eso no hay que olvidarlo y hay que seguir recordándolo y hay que seguir honrando a nuestras víctimas. Y no podemos dejar de preguntarle por esa propuesta que hacía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el oído. El oído, sí, el oído, que como decía muy bien el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues igual lo ha dicho porque lo tiene jodido, ¿no? Que lo que dijo ella, y la verdad que es que muy bien llevado, ¿no? Porque yo me imagino que es un instrumento más que se saca, ¿no? de la trinchera para intentar tapar, ¿no?
todos los trapos sucios, vamos a decirlo así, que acechan no solamente a este gobierno, sino a este presidente, ¿no? En los temas de la corrupción, dentro de su partido, dentro de su gobierno y dentro de su entorno familiar, como cabe recordar, lo de su mujer y lo de su hermano, ¿no? Y luego, bueno, pues simplemente decir, ¿no? Pues para que me parece, desde luego, que sacar este instrumento cuando ellos son los que más utilizan el odio. De hecho, el día 11 de marzo, miércoles, que tiene narices, el día 11 de marzo, el día de honrar a las víctimas del terrorismo, el presidente Sánchez se va a Fuenlabrada a grabar un TikTok, pero no honra a las víctimas del 11 de marzo, se va a vender este instrumento, pero no honra a las víctimas del 11 de marzo, y el día 12 de marzo tengo que decir que tuvimos pleno en la Asamblea de Madrid y la portavoz socialista, desde luego, reventó ese instrumento, desde luego insultando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso una vez más. Y luego, por último, sacar adelante un instrumento para medir el odio en las redes sociales, cuando ellos están pactando con quienes más odio han mostrado a los españoles, como es Bildu, como es, por ejemplo, Podemos. O sea, de verdad, ya está bien de reírse de los españoles, ¿no? Que empiecen por ellos, desde luego, a ver con quién pactan, que empiecen por ellos, que se pasan cada día insultando, y para ellos tienen el ministro number one, que es Óscar Puente, de insultar a todos aquellos que no pensamos como ellos en redes sociales. Y bueno, pues como decía, un instrumento más que se saca de la trinchera, pues para una persona que, insisto, como dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo tiene muy jodido. ¿Cree que este instrumento para medir el odio va a tener repercusión o no? No, tuvo la repercusión de su puesta en marcha, pero como digo yo, al día siguiente, solamente con los insultos que lanzaron a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a todos los que no pensamos como ellos, al día siguiente, desde luego, se cargaron ese instrumento para medir el odio. Insisto, que empiecen por ellos, desde luego, a la hora de hablar, a la hora de tuitear, a la hora de poner algo en redes, y dejémonos de instrumentos para tapar todos los casos de corrupción que acechan a este gobierno, que es solamente para eso, porque como cada mañana nos levantamos, que como digo yo, no nos da tiempo a estudiar qué caso de corrupción acecha hoy, porque cada mañana tenemos una nueva noticia. Pues esto es una cortina de humo que desde luego le ha durado muy, muy poquito, y aparte creo que no fue el mejor día. Insisto, cuando todos estábamos con las víctimas del terrorismo, él estaba desde luego haciendo sus vídeos y sacando sus cortinas de humo, pues para tapar todo lo que le acecha a él, a su gobierno y desde luego a su partido. Y ya por último, ¿qué mensaje es el que quiere dejar María del Mar Blanco aquí en Tomelloso hoy? Bueno, pues sobre todo un mensaje de verdad, memoria, dignidad y de justicia, ¿no? Para todas las víctimas del terrorismo, que yo creo que eso es esencial, que no hay ningún español de bien que pueda resignarse a seguir defendiendo cada día, no solamente con palabras, ¿no? Porque de palabras estamos un poco hartos ya, ¿eh? Queremos hechos que realmente demuestren que se está con las víctimas del terrorismo, hechos que demuestren a través de sendas iniciativas legislativas que se está intentando hacer todo lo posible, pues para que, por ejemplo, parar los actos de homenaje a terroristas, que esto es una vergüenza que vivimos prácticamente cada día las víctimas del terrorismo en el País Vasco y en Navarra. Cada vez que se homenajea a un asesino, que ellos lo homenajean como si fuera un Gudari, que es soldado en castellano, ¿no? Que es para lo que ellos representan cada uno de los asesinos, y lo hacen pues con total impunidad, porque no pasa nada, ¿no? Ellos, bueno, pues como se agarran a eso de que es libertad de expresión, pero yo siempre digo, la libertad de expresión siempre para los mismos, porque si nosotros atacamos, ya estamos las víctimas, qué pesadas, que estamos estorbando, ¿no? Libertad de expresión para los terroristas, pero para las víctimas, bueno, pues seguimos desde luego trabajando y luchando pues para que no se humille la dignidad y la memoria de nuestros familiares, y desde luego el mensaje de que no todo vale en esta vida, de que no todo vale para la convivencia, de que no todo vale, que hemos sufrido mucho,
que nosotros somos las que más hemos trabajado por esta convivencia y por intentar traer una normalidad política, ¿no?, y social, no solamente a las calles del País Vasco y Navarra, sino también al resto de España, pero que no todo vale, que lo que estamos viendo ahora de ver cómo cada día se concede un beneficio penitenciario por la puerta de atrás, y nunca mejor dicho, a cada asesino confeso, incluso se le ruega, como por ejemplo al asesino de mi hermano Chapote, que se niega a acogerse a la legislación. Y tenemos a una consejera del gobierno vasco, por cierto socialista, que casi le está rogando que acepte ese 100.2 pues para que pueda salir de la cárcel, y que él se niega, ¿no? Pues esta es la realidad que estamos viviendo, y bueno, pues lo que vengo hoy aquí es a pedir que desde luego que no se mire para otro lado y que se siga defendiendo lo que siempre hemos reivindicado las víctimas: de verdad, memoria, dignidad y justicia. Pues muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda y sobre todo por la labor que haces por la sociedad española con la Fundación. Muchísimas gracias a vosotros por darme voz, de verdad.